Recuerden amigos que al instalar aquí el Windows 10 puede tener varias versiones de Windows 10. Estamos tratando de formatear e instalar Windows a una laptop marca IA. Miren, en este caso, esta memoria boteable que tiene Windows ya arrancable, tiene varias versiones. Las más usuales, las más comunes es el Windows 10 Home o el Windows 10 Pro, que es el profesional. El Windows 10 Pro profesional, pues viene más completo, más full, pero más pesado. Este sistema, esta versión la recomiendo para computadoras de buenos recursos, es decir, de buena memoria, de buen procesador, etcétera. Esta es la que recomiendo instalar. Pero si tu computadora es de bajos requisitos, pues recomiendo, amigos, lo que viene siendo la primera versión, la Windows 10 Home, que es una versión compacta, ligera y muy compatible, igual que la Windows 10 Pro, ¿verdad? En este caso vamos a instalar Windows 10 Home. Le damos siguiente. Todas las herramientas a ocupar me las puedes pedir en los comentarios. Con gusto te comparto el enlace para que tengas acceso a ellas. Aquí, compañeros, vamos a darle a aceptar los términos de la licencia y le damos siguiente. Recuerden que para entrar a la BIOS y poder arrancar desde la memoria USB en algunas computadoras, en algunas marcas, es con la tecla F10, F12, F2, etc. Tratándose de esta computadora, lo que viene siendo la guía es con la tecla F7. Insertas la memoria como lo hicimos y apagada, pues la enciendes y rápidamente presiona la tecla F7 para entrar a esta pantalla, a este asistente de configuración. Aquí hay dos instalaciones, miren, la avanzada, la personalizada. Bueno, esta es la que conserva tus archivos, la primera, amigos. Esta, y la avanzada es la que borra todos tus archivos. Hay que leer bien las dos opciones, depende cuál quieran. Si tienen programas o correos ya metidos en tu computadora, información importante, recomiendo la primera, ya que solamente se hace una actualización del sistema operativo, se reinstala y a la vez pues va a corregir errores o fallas, pero tus archivos se van a conservar y tus configuraciones. En este caso, pues la segunda opción pues va a borrar toda la información y vas a reinstalar una copia de Windows nueva desde ceros. Le damos aquí a la segunda opción, en este caso, avanzado. Este es el disco duro, amigos, y todo se va a borrar. Aquí marquen, denle un clic a la primera partición y dale formatear. Formatear significa borrar, limpiar, eliminar, limpiar, vaciar todo, ¿sale? Y así lo vas a hacer con cada una de las particiones, ¿verdad? Que te vaya permitiendo. Ya cuando logres formatearlas todas, ahora sí, selecciona la partición que tenga más cantidad de gigas, en este caso viene siendo esta, y le vas a dar siguiente y comenzará la instalación de Windows 10. De esta forma, compañeros, vas a comenzar a instalar, bueno, se formatean y de esta forma se comienza a instalar el Windows 10 de forma fácil y simple. Es cuestión de esperar y va a demorar unos 20 minutos. Ya cuando termine la instalación se mostrará un pequeño asistente de configuración. Allí, sin estar conectado a internet, hay que configurarlo rápido. Bueno, date tu tiempo, ¿verdad? Lo vas a poder configurar. A lo que quiero decir es que no te vayas a conectar a internet para que te deje configurarlo rápido, porque si no vas a batallar un poquito más. Ya cuando le hayas saltado ese asistente de configuración inicial, pues te darás cuenta que Windows pues inicia el sistema, pero ya cuando uno se arranque, pues ya no tendrá ningún programa. Tienes que reinstalar tus programas que tú más usabas, que tú más ocupabas. El antivirus, el Microsoft, todos los programas que tú ocupes hay que reinstalarlos. De esta forma, amigos, pues vas a formatear, a instalar Windows en una computadora de esta marca, de la marca GIA. Ojalá y este tutorial te haya ayudado, te haya servido para remendar tu computadora. Marca GIA. Si no lo lograste, no pudiste, te atoraste en X proceso, házmelo saber en los comentarios y con gusto te apoyamos. Tenemos soporte técnico, amigos. No olviden darle un like a este video tutorial. ¡Ánimo!